En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad fundamental para todas las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. A menudo, las pymes son vistas como objetivos fáciles por los ciberdelincuentes, debido a sus recursos limitados y falta de medidas de protección robustas. En esta charla exploraremos cómo las pymes pueden fortalecer su seguridad cibernética, proteger sus datos y garantizar la continuidad de su negocio en un entorno digital en constante evolución. Acompáñanos y descubre cómo proteger lo que más importa, tu información. Sus presentadores, Liliana García, Country Manager de Netix México en la Ciudad de México, y su servidor, Martín García, director de Netix Perú y Netix México desde la ciudad de Lima, Perú. Esto es Netix Latam, un canal de Netix para toda Latinoamérica, donde compartimos testimonios, casos de éxito, entrevistas con expertos y manuales de uso con nuestros clientes y la comunidad de América Latina. Hoy tenemos al experto José Luis García. José Luis es director general del grupo ETP, graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana como ingeniero industrial, con posgrados en ciberseguridad y finanzas. Ha colaborado en posiciones ejecutivas para empresas como NCR de México, Moore de México, y fue socio fundador de Netrix, empresa especializada en seguridad informática. Durante su carrera profesional, ha desarrollado exitosamente la instalación del primer SoC MSSP de carácter internacional con VeriSign, hoy SecureWorks, desarrollando proyectos de integración con seguridad informática, gestión de riesgos, certificación ISO 27000 y Security Awareness, entre otras instituciones con el SAT, SCT, Banorte, Banco B por Más, etc. Cuenta con las certificaciones Certified Cybersecurity Awareness Professional y Certified Cybersecurity Awareness Professional por la IPA y Cybersecurity Awareness, CAPC por CertiProof. Actualmente dirige ETP Tecnología, unidad de negocios de grupo ETP, como una empresa especializada en el ramo de la seguridad de la información y gestión de activos de TI. Bienvenido, José Luis, qué gusto tenerte en el canal. Muchísimas gracias a Liliana, a ti Martín, por invitarme a esta charla. Será un placer poder compartir experiencias y expectativas que se puedan tener de este grupo tan importante como son las pymes. Excelente, bienvenido y nuevamente muchas gracias. José Luis, háblanos un poco de ETP Tecnología, por favor, ¿a qué se dedica? Mira, ETP Tecnología fue fundada en el 2019 con el fin de poder captar algunas oportunidades derivadas de la salida de algunas de las empresas aquí en México de tecnología. Una de ellas era la dedicada a la gestión de activos y bueno, decidimos nosotros darle continuidad a esa tecnología dándole apoyo y soporte a los clientes. Hasta la fecha seguimos atendiendo a estos grupos de clientes y estamos creciendo la base instalada con diversas tecnologías en el tema de gestión de activos. Y posteriormente, dada la experiencia de más de 25 años en el área de seguridad informática, hemos estado buscando espacios donde los proveedores de seguridad no han hecho la cobertura necesaria. Y hoy vemos que el 90% de los ataques que reciben las organizaciones es a través del recurso humano, de su personal. Y por eso decidimos implementar la práctica de concientización de la seguridad o el Security Awareness para fortalecer esa capa de seguridad en las organizaciones pequeñas y grandes, medianas y grandes empresas. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, Martín. ¿Y cómo podemos definir la seguridad informática para las pymes y las grandes empresas? ¿Cómo la definimos, José Luis?
Fíjate que algo que con lo que yo empiezo al platicar del tema de seguridad en las pymes es primero tenemos que darle ya un enfoque humanizado al tema de la seguridad. Ya no es un asunto que sea exclusivo de esas áreas de tecnología dedicadas al tema de los bits y bytes en términos de seguridad informática. Está bien, eso sigue, porque la seguridad informática es un tema complejo que evoluciona. Sin embargo, la mayor parte de las personas que estamos en el día a día en nuestros trabajos, colaborando en alguna organización o de manera personal, la ola de los ataques nos está llegando. Y entonces tenemos que poner la seguridad y la terminología y esa situación de crítica sobre los ataques a un nivel que la población en general y los colaboradores en general puedan empezar a atender para tomar conciencia y poder actuar. Ellos van a ser nuestra primera línea de defensa. Y es ahí donde yo empiezo mis consideraciones respecto al tema de la seguridad. ¿Y por qué lo hago esto? Bueno, uno es, como les dije, pues la ola nos llegó a todos. Cualquier persona está sujeta a ser atacada y por ende, al ser nosotros los vulnerables, nuestra organización lo es. Pero algo muy importante, la pandemia borró una línea. Cuando hablábamos de la seguridad de las organizaciones, teníamos una definición de la seguridad informática. Había un perímetro muy bien definido, que hoy ese perímetro con la pandemia se borró porque empezamos a tener que ir a trabajar desde casa o desde algún sitio remoto. De ahí que ese perímetro dejó de existir y entonces la seguridad se vuelve ciberseguridad. Es un espacio mucho más allá del entorno empresarial donde había un mayor control que hoy ha desaparecido. Los retos entonces se incrementan, las personas empezamos a ser todavía más vulnerables. De ahí que mi enfoque es la seguridad informática, la tenemos que humanizar para poder dar esa conciencia y protección personal y a las mismas empresas. Lo importante es qué hacemos para proteger nuestros propios activos, qué hacemos para mantener la confidencialidad y qué hacemos para mantener la disponibilidad de la información, porque todo eso hoy en día está en riesgo si no tomamos las mínimas consideraciones a este respecto. Y qué interesante el tema, porque esto tiene para mucho más. Ya que tocaste el tema de bits y bytes, quisiera, y antes de seguir con más preguntas, porque tenemos varias preguntas a ese respecto, me gustaría que nos aclares o nos ayudes con cuáles son los fundamentos de la seguridad informática, José Luis. Sí, mira, y qué bueno que haces esta pregunta, porque si no conocemos cuáles son los pilares, los elementos básicos que forman la seguridad, cuando hablemos de concientizarnos sobre este tema, no va a ser fácil su entendimiento. Pero una vez conociendo estos elementos, creo que todos vamos a poder tener una claridad de por qué es importante tomar ciertas acciones. El primer punto que debemos de considerar de estos elementos, y está basada en una terminología de la seguridad que lleva mucho tiempo, y es la tríada CIA, y no CIA por la CIA de Estados Unidos, sino porque estamos hablando de la C de confidencialidad. ¿Qué significa eso? Es evitar que la divulgación no autorizada de información confidencial, de información personal, esté dispuesta o haya sido comprometida con alguien más, esté en movimiento o esté en reposo. Quiere decir esto que esté en tránsito de un punto a otro en la red o esté en reposo en algún lugar almacenado. El segundo punto muy importante es la integridad. Si no podemos mantener la integridad de la información, ¿con qué tranquilidad vamos a poder estar tomando decisiones sobre esa información? Evitar la modificación no autorizada y que contamine a los sistemas y la información por ende. Entonces, es importante asegurarnos que esa información siga siendo confiable, íntegra. Y finalmente, la A de availability en inglés, que es disponibilidad, evitar la interrupción o la pérdida del servicio y la productividad asociada a los usuarios autorizados. Es decir, recientemente tuvimos lo que se llamó el apagón informático hace algunas semanas, en donde una situación evitó la disponibilidad de los sistemas. ¿Qué pasó? Las líneas aéreas dejaron de poder subir sus aviones a volar, que tuvieron que quedar en tierra. Fue impresionante ver en ese momento
cómo las gráficas o las imágenes de los vuelos parecían al momento que vivimos en septiembre 11, donde veíamos el mapa de los Estados Unidos, donde prácticamente ya no había vuelos. Bueno, en este apagón informático sucedió algo similar. Prácticamente no había vuelos, y no porque no tuvieran la necesidad de hacerlo, simplemente que los sistemas no estaban disponibles. La integridad de la información estaba en duda. Eso evitó entonces que esto continuara su operación. No hubo un virus como tal, no fue debido a un tema de específicamente por un malware, pero yo lo catalogo, como lo mencioné en su momento, como un tema de seguridad, porque perdimos la disponibilidad, uno de los pilares de la seguridad informática. Ok, muy bien. Oye, José Luis, pero ¿y entonces por qué las empresas en México y Latinoamérica deben de tomar con seriedad la seguridad informática? ¿Por qué? Pues mira, les voy a dar una muy mala noticia. Desafortunadamente, tanto México, Colombia, Perú y Brasil somos los países que servimos de laboratorio para los cibercriminales. ¿Qué significa esto? Que vienen a probar acá sus metodologías de ataque para poderlos llevar a otros lugares donde el rendimiento económico y financiero es mucho mayor. Entonces, hoy en día, esa situación se está viendo reflejada en un crecimiento de los ataques. Por ejemplo, México reportó alrededor de 275 ataques por minuto. Es una cantidad muy importante. Pero para el caso del ransomware, que es el secuestro informático de la información en Latinoamérica, en los últimos 12 meses se registraron 1.152.784 ataques de esta naturaleza. En México solamente sucedieron 102,000 ataques de estos. Y en lo que respecta al phishing, que es una de las técnicas que utilizan los atacantes para comprometer la información y los sistemas, se presentaron en Latinoamérica más de 268 millones de ataques, un crecimiento del 617%. Solamente México recibió 43 millones de ataques, y 43% de esos ataques se dirigieron a las pymes. Por eso es que debemos estar nosotros preocupados de tener ya conciencia sobre la necesidad de tomar una estrategia de seguridad en nuestras organizaciones. Y es interesante las cifras y alarmantes, porque como dice, pues Latinoamérica, nuestros países son el patio de juegos de estos ciberdelincuentes, y a las finales las pymes tenemos muy poco que hacer. Tú has mencionado algunas amenazas como el phishing, el ransomware, pero ¿cuál considerarías tú que son las amenazas más comunes en este mundo digital que nos dejó la pandemia? Mira, básicamente, al principio, pues solamente existía el concepto, hoy se llama el malware. Los malware, que son precisamente los elementos que utilizan los ciberatacantes para depositar en nuestros sistemas elementos o archivos o programas que causan esa afección posterior. Dentro de este malware tenemos ya muy antiguo el concepto de los virus, que no eran más que elementos que entraban a la computadora a través de un archivo. Al bajar ese archivo, inmediatamente se ejecutaba un programa que depositaba ese virus, y como los virus humanos, esos virus también se van propagando de esa manera, al igual que un gusano que también se va propagando dentro de la misma computadora, y de ahí va empezando a jalar información y obteniendo. O los troyanos, que como el caballo de Troya entran a través de una video, de una imagen, de un archivo de distintas plataformas, donde va embebido ese malware y nos queda depositado para empezar a atacar. Otro muy socorrido que se escucha mucho son los bots. Esos bots que son pequeños programitas que no se ven, no generan ningún ruido prácticamente mientras están en estado de descanso o estado de pausa, pero en muchísimas computadoras. Han escuchado de Anonymous y de otras organizaciones de ataques masivos. Bueno, estos bots, en el momento que quieren ejecutar un ataque, lo que hacen es que se activan. En nuestra computadora, donde esté ese bot, podemos empezar a percibir lentitud en nuestros sistemas, como que algo está sucediendo,
pero ese tipo de situaciones sucede en millones de computadoras que se van dirigiendo a un servidor, por ejemplo, en las elecciones, por ejemplo, en un evento público, por ejemplo, en otro tipo de evento político, donde se quiere causar un daño para bloquear ese servidor, o simplemente por un fastidio que se quiere hacer, se busca y se ataca a una serie de servidores, evitando que la operación continúe. Y es a través de una cantidad que se ejecutan remotamente por este tipo de criminales. Uno de los más difíciles y graves y dañinos es el ransomware, que entra dentro de las computadoras a través de una serie por ejemplo, de temas de ingeniería social, donde ese archivo o esa malware busca encriptar la información para poder después pedir un rescate con el fin de que pueda ser recuperada. O el adware, que son a través de anuncios que parece una promoción muy interesante, por ejemplo, de una agencia de viajes, suena muy interesante ese crucero, le damos clic, entramos a una página que se ve exactamente como la original, pero realmente no lo es, donde vamos a capturar nuestras credenciales para hacer la compra de algún viaje, pero estamos dando las credenciales a alguien que está en esa página falsa y después se empieza a robarnos la información. Entonces, ese adware también es un tema peligroso. Hay positivos, hay adwares favorables que luego por eso de repente dicen, ¿y cómo saben que estoy buscando planchas, ¿no? O estoy buscando freidoras. Bueno, porque te escucharon en tu teléfono que estabas con él y son el adware que toma esa información y te trae esa información. O el spyware, que es muy peligroso. Hay un spyware, por ejemplo, el keylogger, que ese lo que hace es toma la información que tú estás capturando desde tu teclado y la está mandando a alguien que la analiza para ver si en esa captura de información vienen tus credenciales para accesar las cuentas de banco o accesar las cuentas de las redes sociales o de los sistemas de mensajería. Entonces, estos son algunos de las amenazas que todos los días andan circulando en la red, que pueden causar daños, como muy grave el ransomware. A nivel personal, pues el secuestro de esa información, que la usan para luego extorsionar a nuestros familiares y amigos, o en una empresa para causarles un daño, que puedan seguir operando con la amenaza de publicar la información y de mostrar que fueron atacados, donde se publica información de clientes, proveedores, colaboradores, etcétera. Qué peligro son los cibercriminales. ¿Y qué nos recomendarías para evitar caer en el engaño de esta ingeniería social? Mira, fíjate que esta mañana tuve una oportunidad de platicar con un grupo de una comunidad que son el Club Rotarios, y hay una imagen que siempre les pongo para explicar qué es lo que sucede efectivamente, porque de ahí parte mucho el que caigamos y en donde tenemos que trabajar para poder protegernos. Yo les mostraba una imagen donde estaban unas cucarachas y dentro de esas cucarachas había un texto, ¿no? Y entonces lo que decía ese texto dice, pues fíjense que en mi cocina hay algunas cucarachas. En lo personal no me disgustan, al contrario, me gusta que hayan bastantes, incluso cuando tengo días de no ver unas o se van perdiendo, las busco hasta encontrarlas. Pero cuando lo vuelves a decir, no dice cucarachas. Lo que pasa que en la imagen hay unas cucarachas, tu mente te engaña, pero lo que realmente habla son de cucharas. Entonces, eso es lo mismo que los ciberdelincuentes están buscando hacer, engañarnos para que podamos nosotros ejecutar las acciones que los criminales están solicitando. A eso es lo que se le llama ingeniería social. Entonces, juegan con las emociones, juegan con cuestiones psicológicas y por la forma en que procesa. Por ejemplo, si tú haces 2, 4, 6, ¿cuál es el que sigue? El 8, ¿no? Dices 8, pero ese es un algoritmo que tenemos en la mente. No necesariamente tiene que ser así, pero nuestro algoritmo que tenemos trabajando así lo dice. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo una serie de mensajes, nuestros algoritmos trabajan de esa manera y caemos en el engaño, ¿no? Al seguir y mantener ese proceso del algoritmo, ¿no?
Y es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque, como tú dices, están basados como que en patrones. Entiendo que son como patrones que a la final les seguimos sin darnos cuenta. Esa- exactamente. Sí, y ya que mencionas de la ingeniería social, entendemos que la ingeniería social es la forma en la que los cibercriminales obtienen los accesos a la empresa. Mencionabas tú algunos, ¿no? Los bots, los Ujú. keyloggers, los adwares. Pero ¿a qué se refiere esto de ingeniería social? Detállenos un poquito más al respecto, por favor. Cómo no, Martín? Y ahorita retomamos la respuesta, Lili, respecto a qué debemos de hacer. Nada más, Ujú. aprovechando la pregunta de Martín, es muy importante porque de ahí vamos a partir a las acciones que vamos a poder llevar a cabo para protegernos un poco más. Hoy la ingeniería social, pues esa es una práctica que se utiliza para manipular a los usuarios con el objetivo precisamente de obtener la información confidencial o tener acceso a sistemas a través de estas campañas maliciosas. Hoy me preguntaba una persona que me decía, ¿qué es eso del phishing? Digo, pues haz de cuenta que pues agarras muchas cañas de pescar y las avientas al mar para ver qué pescado cae, ¿no? ¿Qué pez cae? Entonces eso es lo mismo que hacen este tipo de criminales, mandan una campaña de phishing para ver quién cae, a quién podemos pescar de nosotros a través de distintas técnicas. Una de ellas, por ejemplo, es a través de llamadas telefónicas, llamadas el phishing. A mí me llamaron hace poco del banco diciéndome esta misma semana que habían hecho que se estaba haciendo una transacción donde me estaban cobrando 1,500 pesos, y que lo intentaron 3 veces, pero que me estaban llamando muy amablemente para evitar que me hicieran el cargo. Entonces quería saber si lo reconocía el cargo, y bueno, pues obviamente yo reconocí el perfil de ese llamadas y yo le pregunté, bueno, ¿y de qué cuenta es, no? Y me dio el número de los últimos 4 dígitos, ninguno de esos coincidía con mi cuenta. Le dije, me dice, pero además tiene que decirme ahorita porque si no voy a tener que hacer el cargo. Dije, no se preocupe, yo ahorita lo verifico, corté la llamada. Obviamente era falso totalmente, pero esa es una llamada de donde nos buscan engañar para caer en consecuencia. Eso se llama el phishing. Y otra es a través de los mensajes de texto que están llegando. ¿A quién no le ha llegado un mensaje diciéndole que está afuera el paquete esperando y que si no damos clic a la liga se lo van a llevar? O hoy recientemente está llegando, por ejemplo, facturas donde nos dicen, oye, tienes una factura, necesito que me digas cuál es el estatus de esta factura. Pues yo no he mandado facturas. O está llegando también de la Ciudad de México para el pago de impuestos o del SAT. Entonces, todos esos son mensajes que buscan engañarnos, ¿no? Eso se le llama el smishing. Y luego, ¿qué pasa? Otra cosa muy interesante. Muchas veces los atacantes dejan los USBs, a lo mejor van en un lugar público y dejan en un baño, en alguna recepción, en algún lugar así que parece casual que se olvidó el USB, lo recoge uno feliz de la vida porque ya tiene el USB, lo inserta en la computadora y dice el último concierto de Luis Miguel. Uy, pues aquí ya lo voy a ver, ¿no? Y pues le dan clic y les está bajando este malware. Aquí ahorita platicamos de las cucarachas y de la cuchara, ¿no? Bueno, ustedes, por ejemplo, pueden confundir fácilmente al leer un correo, si ustedes ven la letra R y la N parece una M, ¿no? Entonces, si uno lo lee rápido va a parecer, pues es una M, pero en realidad no, y eso cambia en la URL, cambia el Ujú. dominio, cambia y nos están engañando y caemos y nos van a llevar a una página que va a ser prácticamente igual a la que esperábamos acceder, pero no lo es, porque había esas letras, ¿no? Entonces, ese es un tipo de engaño que vemos con el correo electrónico. Y sobre todo ahora, por ejemplo, hay estrategias muy puntuales para el grupo directivo, al que se le llama el spear phishing, donde se hacen ataques muy especializados, donde hay un trabajo de inteligencia de estos criminales impresionante para poder acceder las credenciales del CFO, del CEO, de esta gente que tiene poder de decisión en el tema económico. O cuántas veces nosotros estamos entrando a una oficina y de repente alguien se quiere pasar como colado, sin el acceso, ¿no?
y esos pues andan investigando, husmeando y jalando información. Otro peligro importante de ingeniería social son los QRs. ¿Quién no ha ido a un restaurante y le dicen, pues ahí está la carta, ¿no? O al cine, donde pues el trailer, pone el trailer, ahí vele en el QR para que bajes el trailer. Y así podemos ver en muchos lugares los QRs. No es que sean malos los QRs, es una herramienta muy práctica para darle facilidad al usuario de acceso a cierta información, pero muchas veces están suplantando esos QRs donde nos llevan a páginas iguales, idénticas a las que estamos esperando ver, pero son falsas, donde esperan que ahí depositemos nuestras credenciales. Entonces, esos son de los temas críticos que estamos hablando sobre el tema de la ingeniería social, ¿no? Y Lili, si quieres, por ejemplo, ahora ya que entendimos cuál es este malware, ya vimos cuáles son los tipos de ataques con ingeniería social, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos las empresas? ¿Cómo evitamos a no caer? Como me preguntaba, Lili, ¿qué hago? Bueno, desafortunadamente, como yo les digo, nos tenemos que poner nuestra gorra de Sherlock Holmes y desconfiar. Tenemos que desconfiar del remitente. A mí me han llegado correos donde el nombre del que la persona, la dirección de correo que lo manda no es la misma que lo firma. Entonces, hay algo mal ahí, ¿no? Los URLs muchas veces que parece que me lo está mandando Martín García y yo lo veo, todo parece, pero no, realmente no es. Me está mandando una liga, un archivo que le tengo que dar clic. Tengo que verificar que esa liga suene razonable de lo que estoy intercambiando información con Martín. Si yo la veo con algo raro, no le demos clic, ¿no? No le hagamos, porque seguramente nos va a llevar a un sitio equivocado. Hay temas de redacción como el saludo, ¿no? Oye, si ni lo conozco y me dice, estimado amigo Martín, a Chihuahua, si este cuate ni me conoce, ¿no? Algo raro sabe, porque muchas veces son correos hechos a través de ingeniería de inteligencia artificial que se generan de manera masiva. Van al phishing, acuérdense que van a pescar, ¿no? No van a ver si cae este o el otro, no van a ver al masivo. La gramática, muchas veces te hablan en singular, pero realmente la frase debe estar en plural, o te lo hablan en masculino, pero debe ser femenino. Son cosas que tenemos que revisar. Los datos personales que están inscritos ahí, y algo muy importante, la firma que se aparece no necesariamente es algo que tenemos que vemos con cuidado. Y algo que no falla, que eso usualmente no falla, ya necesito que tomes esa acción porque te voy a cancelar tus cuentas de Microsoft. Si no tomas esa acción ahorita y veas, porque necesitamos actualizar la base de datos. Y si no lo haces ahorita, pierdes tu cuenta, ¿no? Entonces, si uno está medio distraído, ¿no? Pues cae fácilmente. Entonces, siempre hay que sospechar. Ese es lo primero que tenemos que hacer como en la manera personal o individual, ¿no? El tema de las contraseñas es otro tema muy curioso, ¿no? Qué difícil es el manejo de las contraseñas. No sé si ustedes batallen con eso, ¿no? Sí. Y ahora cómo lo defino esta contraseña, ¿no? Entonces aquí hay algunas recomendaciones que muchas veces se pueden tener. Primero, bueno, hay que hacer una combinación y ponerla con la mayor longitud posible. Y una opción es, en lugar de utilizar palabras de contraseña, utilizamos frases como contraseña, ¿no? Me gusta viajar a Perú, ¿no? Me gusta viajar a Perú, ¿no? Entonces, nada más que cambio letras con caracteres, con números, y entonces es una frase que puedo utilizar para ciertas cuentas, ¿no? Otro muy importante, utilizar los administradores de contraseñas, ¿no? No recomiendo las que vienen con los navegadores, porque son ciertamente más frágiles en ser capturada la información, sino de terceros, ¿no? Pero el tema de las contraseñas es muy interesante. Yo muchas veces les pongo un ejercicio, los invito a que visiten una página donde pueden verificar su contraseña, qué tan rápido puede ser hackeada. Entonces, hay elementos que uno puede tener herramientas para validar y fortalecer nuestra protección, ¿no? Como algunos ejemplos.
Y está interesante lo que mencionas, ¿no? Porque la contraseña, todos usamos una contraseña, cada vez es más difícil generar una contraseña, porque como tú lo dices, una frase es más fácil que recordar que un montón de caracteres con números y letras y con caracteres especiales que, o sea, es complicado, ¿no? Así es. En ese sentido te quería preguntar, ya has mencionado algunas, pero ¿cómo hace una empresa que no cuenta con una estrategia en materia de seguridad informática? ¿Qué pasos podría seguir para iniciar en este tema que sabemos que muchas empresas no tienen la estrategia, pero saben que la necesitan, pero no saben cómo iniciarla? ¿Qué le podríamos decir a esas empresas? Mira, es muy importante y tampoco quiero mencionar, sobre todo para las pymes, que no les vamos a ofrecer una estrategia de seguridad compleja porque no lo van a ejecutar. He tenido la experiencia con algunos clientes. Recuerdo un hospital que estaba a punto de ser atacado de un ransomware y creo que llegamos milagrosamente poquito antes de que llegara el ataque, pero ya se veía claramente la tendencia porque ya habían tomado el control de las cuentas de correo de las áreas de finanzas. Estaban empezando a mandar comunicados a clientes de ellos, a proveedores de ellos y de manera interna que no tenían sentido y que pues la gente que se supone le habían mandado esos correos no era. Entonces estaban ya a punto de caer en el ransomware y afortunadamente pudimos ayudarlos a tiempo. Pero eso todo lleva un proceso. Y lo primero que yo les recomendaría para la pyme es tienes que localizar y analizar qué activos de tecnología tienes en tu organización. No hay manera de dar seguridad a lo que no conoces. Y una pyme puede tenerlo, hacer un control muy sencillo en una hoja de cálculo o a través de aplicaciones muy básicas que nos permiten hacer el descubrimiento de estos activos. Y los activos no solamente me refiero a las computadoras, eso es físico y es visible, o impresoras o equipo de comunicación, etcétera. Me refiero a todos los servicios que tenemos contratados como el software que instalamos en las computadoras como el de oficina o los servicios en la nube como el Office 365, el correo con Google o los accesos a aplicaciones como Dropbox o infinidad de aplicaciones que hoy se contratan en la nube o también contratar un hardware como servicio o un software como servicio. Todo eso son activos que tenemos que tener ubicados y perfectamente definidos. De ahí tenemos que hacer una identificación cuáles son los activos que son críticos para la operación de la organización. Pues este es el de facturación, este es el de nómina, este es el de ventas, entonces ubicarlos y determinar cuáles son los activos más críticos para poder hacer una estrategia ya enfocada a proteger los que nos va a generar un impacto económico y más fuerte a la organización. Algo que cuesta mucho trabajo en las pymes y por lo menos deberíamos de tener una situación básica es políticas de seguridad. Desde los controles de acceso, desde reportar ya vimos que podemos detectar algún tipo de ataque de phishing haciendo una identificación claramente de los correos con lo que platicamos anteriormente. Bueno, ya lo detecté que este correo está raro, ahora ¿qué hago? Pues necesito una política de seguridad internamente para poderlo reportar de manera adecuada a quien debemos de reportarlo. De ahí se genera una base de conocimiento, informamos al personal que están llegando correos con esta situación para que tengan cuidado. Entonces ya hubo una aportación que la política de seguridad me ayudó para fortalecerla internamente. Implementar controles, ¿no? Al aplicar una política para impedir el acceso no autorizado, por ejemplo, a los sistemas, datos corporativos, y además validar que esa persona, por ejemplo, me está pidiendo una instrucción de hacer un movimiento financiero, pero que no es usual, ¿no? Entonces, no es que yo dude de que me lo mandó el correo, pero tengo que validarlo y ahí es donde entra un control. Cuando llegue a este tipo de montos, este tipo de eventos, tienes que hacer un doble chequeo de esta y esta y esta manera. Entonces implementamos ya un control adicional. La autenticación de doble factor.
Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las contraseñas que se tienen y los usuarios, pues son fácilmente créanme que los cibercriminales hacen una tarea de inteligencia muy importante y tampoco es tan difícil. Ustedes hoy pueden entrar, hay aplicaciones disponibles donde yo puedo encontrar su correo personal, tan fácil como el LinkedIn. Ahí está tu correo personal, que es el que seguro ocupas para tu cuenta bancaria. Entonces tu correo ya lo tengo. Ahora, ¿qué necesito? Tu contraseña. Pues se la voy a preguntar al banco, se me olvidó la contraseña y me va a mandar un mensaje donde la autenticación de doble factor va a ayudar para evitar que me hackeen esa cuenta. Entonces es muy importante tener esa precaución. Ya podemos platicar en otra ocasión más a fondo de los cuidados que tenemos que tener en el tema de doble factor, la autenticación de doble factor, pero eso es un ejemplo. Y capacitar a los empleados con este tipo de información, como los ejemplos que vimos hace un rato, hacer una campaña de concientización para que tengan la habilidad de detectar esos posibles ataques desde que están llegando al usuario dentro de las organizaciones, a los directivos, a los empleados, incluso invitar a nuestros proveedores más importantes o que muchas veces tienen una interacción con nuestra propia infraestructura a ese programa de concientización y estar evaluando qué tantos resultados están dando. No quisiera pensar para una pequeña empresa poner todo esto, puede ser muy complicado, pero poner cuestiones básicas, elementos principales y empezar, eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer para empezar a ver mi estrategia de seguridad? Pues empezar, dar el primer paso. Al menos con esta lista podemos estarlo haciendo, ¿no? Hay elementos que también se permiten hacer evaluaciones contestando una serie de cuestionarios. Nosotros contamos con un cuestionario que les hacemos a las empresas, le llamamos un autodiagnóstico para que no se sientan como que estamos nosotros queriéndonos involucrar. Las empresas, las microempresas o las medianas empresas checan ahí si cumplen con distintos parámetros basados en un estándar de seguridad que es el NIST. Preguntas muy sencillas desde haces respaldos, tienes recuperación, qué haces en caso de un incidente, tienes gobernanza con algunas políticas de seguridad, tienes algunos controles. Obviamente muchas empresas, la mayoría va a contestar que no importa, pero ya sabes porque tienes que hacer cierta actividad para empezar a desarrollar una estrategia de seguridad y ahí empresas como las nuestras u otras más pueden asesorarlos a desarrollar esta iniciativa que no es de un día a otro, porque ni siquiera la organización lo va a poder asimilar. Tú le pones un bonche de políticas y de controles y cursos de capacitación, vas a colapsar a la empresa. Entonces tiene que ser un proceso poco a poco, ¿no? Esto de lo que estás hablando, José Luis, entonces eso es a lo que llaman la cultura de seguridad, irles inyectando a la empresa estos conceptos, o ¿a qué se refiere la cultura de seguridad? Fíjate que la cultura de seguridad va más allá. Esto es en la cultura de seguridad, estos son puntos que deben de tomarse, pero en la cultura de seguridad es donde nos involucramos las personas y ahí en la profundidad que nos involucremos con la organización y la organización se involucre con sus colaboradores, es como va a poder crear la cultura internamente. Yo no puedo tener una cultura de seguridad robusta o avanzada si yo veo que el grupo directivo no toma acciones en este sentido. ¿Por qué? Porque la cultura se va a absorber en todos los niveles y va a haber un compromiso. No sé si ustedes conozcan a Kevin Mitnick, ¿no? Pero Kevin Mitnick fue un hacker muy importante en los años 80, 90, que fue perseguido y capturado, pero después pasó al lado positivo y creó muchas cosas dentro de incluso empresas, ayudando a que todo eso que él sabía, capitalizarlo para precisamente asegurar que las empresas lo tomaron. Y él define la cultura como la seguridad es responsabilidad de todos. Es decir, la seguridad informática no es solo responsabilidad del Departamento de Seguridad o TI, sino de todos los miembros de la organización. Aquí es donde tenemos que trabajar juntos para crear una cultura de seguridad en la que todos se sientan responsables de proteger la información y los sistemas. Reconocer cuando el colaborador está mandándonos bajo los procedimientos, nos dice aquí detecté este correo raro.
quiere decir que la cultura ya va permeando en las personas, que yo veo una persona extraña en la empresa, lo reporto, que yo veo, todo eso va generando una cultura de seguridad y es lo que nos permite fortalecerla dentro de la organización. Y es interesante, tú pusiste el caso este de Kevin Mitnick que estuvo preso y de ahí se pasó para el lado bueno para el lado de la legalidad. Y como ese hay más casos, pero hoy en día pues hay casos que ni sabemos. Y en ese Sí, sentido voy a preguntar, ¿qué recomienda? Este tema tiene para mucho más, José Luis. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda o tercera entrevista con para todo que gusto. realmente la gente o los usuarios estén conscientes de la importancia de la ciberseguridad en todas las empresas. Ujú. Más que invitado para ver otras charlas contigo y de tu lado muchísimo mejor. Antes de cerrar, José Luis, ¿qué recomendaciones finales le darías a las pymes? Mira, yo lo que les recomendaría es que empezaran a tomar acciones básicas dentro de su organización hoy en día. Si antes de empezar a hacer una estrategia más robusta, pero por lo pronto hacer una detección de todos sus activos de TI, tengan una lista y empiecen a checar si su software está actualizado. Y para ello hay herramientas que no son costosas. Este, yo, por ejemplo, en las computadoras aquí tenemos, está verificando no solamente si el Windows está actualizado, sino el software de la cámara, el software del teclado, el software de todos los elementos con los que yo trabajo, el Acrobat, todos estos, hay herramientas que me permiten verlo si está actualizado. Entonces, eso es muy importante porque esas son puertas abiertas que dejan que los atacantes van encontrando de tiempo en tiempo y los fabricantes luego van liberando las actualizaciones o parches para corregir esas situaciones. Pero hay veces que no hay tiempo para actualizarla a la velocidad que el atacante lo encuentra y si no tenemos ubicado dónde están ese tipo de aplicaciones instaladas, pues por ahí nos va a venir el ataque, ¿no? Es importante la implementación del doble factor de autenticación, el cuate de finanzas que esté seguro de que está ocupándolo de manera correcta en las operaciones financieras que elabora, en el uso de los CRMs, para el proceso de ventas, que tengan ese doble factor de autenticación, es información confidencial, la lista de sus clientes, los proyectos de sus clientes. Entonces, ahí debemos de tomar un doble factor de autenticación. Todavía no nos metemos a una arquitectura y una estrategia de seguridad. Estamos tomando pasos básicos. A tomar algunos cursos o pláticas sobre la concientización de la seguridad para prevenir esos mensajes. Ahí las personas pueden actuar, no necesitamos de tecnología. Hay que entrenar a las personas un poco en ese sentido. Y algo muy importante que también tienen que hacer las organizaciones de entrada como primeros pasos, respaldar la información. Hoy en la mañana me comentaba una persona que trabajó hace algún tiempo en una constructora que los hackearon, les cayó el ransomware y les afectaron toda la información, no quisieron hacer el pago, pero cuando quisieron recuperar la información no había respaldos y los respaldos que tenían era irse al archivo muerto. Pues le empezaron a hablar al personal que trabajó en el 2010, ¿no? Porque estaban Wow, auditándolos, ¿no? Y oye, ¿te acuerdas de dónde dejaste esa información? Imagínense, ¿no? Todavía hoy en día hay empresas que fueron hackeadas en México, instituciones financieras y de retail, que todavía no se recuperan al 100%. Entonces, hay que respaldar la información y probar que esos respaldos funcionen de tiempo en tiempo, ¿no? Porque muchas veces lo tienen y a la hora que lo quieres ocupar, algo no funciona, ¿no? Entonces tenemos que probarlo. Yo daría esos como pasos muy básicos para que una pyme pueda empezar a fortalecer su seguridad. Posteriormente, ya entrar en una etapa más formal, empezar a trabajar en un enfoque más formal y entonces ver qué framework de seguridad puede aplicar mejor para cada empresa y empezar paso a paso, llevar una estrategia que puede tomar 3, 4 años, no importa, pero lo importante es empezar. Oye, José Luis, me surge la duda entonces, y retomando lo del apagón informático,
O sea, en esos minutos, en esas horas, las empresas quedan a la deriva. ¿Qué hay que Total. hacer entonces? ¿Qué se puede hacer en ese momento? Bueno, lo que hicieron muchas empresas para retomar la actividad fueron procesos manuales. Y aquí es donde viene algo muy importante, tener una estrategia, que ya son pasos un poquito más avanzados, una estrategia de respuesta a incidentes. Porque cuando sucede el incidente, pues la mayoría es como los temblores, ¿no? Aquí en México, antes de, de que existieran las simulaciones de temblores cada 19 de septiembre, ya viene nuestra fecha Ya toca. del temblor, de la simulación de temblor. Bueno, esas simulaciones donde se hace la supuesta ejecución de que hay una situación de emergencia y te indican qué tienes que hacer de manera ordenada, no está la prisa de que está el evento sucediendo, entonces te van explicando qué haces, qué no haces, cómo te mueves, a dónde tienes que ir, qué camino tienes que seguir, y si eso lo haces de manera repetida por bastante tiempo, cuando efectivamente llegue el evento, vas a actuar correctamente. De paso contrario, acuérdate que traemos algoritmos ya en mente que nos hacen actuar de una manera que en muchos casos no es la correcta. Entonces, ¿cómo vas a cambiar ese algoritmo? Con la práctica, con simulaciones. Lo mismo aquí, tienes que ejercitar a la gente con simulaciones de este tipo de ataques para que vaya obteniendo la capacidad de detección. Y es importante porque, como tú dices, con cada simulación, los usuarios van aprendiendo y van entendiendo de que esto se debe hacer de esta manera. Tú pusiste el ejemplo del simulacro de sismo, ¿no? Que se da en México, aquí también se da, estuvo en Colombia, también se da, y yo creo que la mayoría de países que estamos en zonas sísmicas lo aplicamos, ¿no? Y ya en caso de que realmente pase el sismo, pues tenemos una respuesta, ¿cómo se puede decir? Automatizada de cómo actuar, ¿no? Es importante. Oye, José Luis, definitivamente vamos a tener una segunda o tercera charla al respecto. El tema da para mucho más, pero no quisiera despedirnos sin antes decirnos cómo te ubicamos. ¿Cómo te ubicamos, José Luis? Muy fácil, mi correo es joseluis.garcia@grupoetp.mx, ahí con todo gusto me pueden encontrar. También me pueden encontrar en LinkedIn como José Luis García, ahí me pueden encontrar. Muy fácil, al rato te puedo compartir mi liga para que lo puedan checar, y ahí constantemente estoy publicando precisamente distintos elementos de artículos o comentarios de algunas situaciones que voy observando en mis lecturas relacionadas con esto, para hacer recomendaciones, hacer observaciones y que puedan tomar en cuenta a las empresas con lecturas simples, con un lenguaje coloquial, no técnico, para que puedan la mayoría empezar a involucrarse en este tema, donde yo lo que busco es humanizar la seguridad. Oye, José Luis, ¿y tu sitio web? Mi sitio web es etptecnologia.com, ahí nos pueden encontrar, ahí vienen los servicios, ahí pueden ver, en una sección donde pueden hacer el autodiagnóstico, ahí pueden ver lo que son nuestras clínicas de seguridad, para que pues poder ir con las empresas, las pymes, y poderles dar esta concientización de los temas relacionados con la seguridad, y que puedan fortalecer ese conocimiento y actuar de una manera mucho más racional de lo que usualmente se hace. Qué interesante, sí, muy interesante. Muchas gracias, José Luis. Entonces hay que estar bien atentos, con el foco bien centrado, dudar. Si ves algo sospechoso, no le des clic. Exactamente. Somos los Sherlock Holmes de la era digital. Muchas gracias. José Luis, ¿y algunas palabras finales? Pues primero agradecer a Netix que me dé esta oportunidad. Me siento muy contento de poder participar y compartir estas experiencias, este conocimiento que pues en el tiempo hemos tenido,
Estamos muy a tiempo de que todos podamos capitalizar esta información para protección personal y protección de nuestras empresas. Nunca estamos tarde cuando el incidente ya sucedió. Y como decimos aquí en la industria, están los que ya fueron atacados y los que no saben que están siendo atacados. Es decir, no nos escapamos, por eso hay que prepararnos. Muchas gracias, Lili, muchas gracias, Martín, por este espacio, y estoy más que listo para cuando ustedes me permitan volver a compartir un tiempo más con ustedes. Gracias. Claro que sí, José Luis. No se olviden, en los comentarios vamos a poner los enlaces del LinkedIn de José Luis y el contacto para cualquier otra duda técnica se puedan conectar directamente con nuestro experto, José Luis García. Y estamos poniendo también el sitio web para que vean más información de la variedad de servicios de seguridad y gestión de activos con los que cuenta ETP Tecnología. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, YouTube y Facebook para seguir con más información que son relevantes para las pequeñas y microempresas, no solamente de México, no solamente de Perú, sino de Latinoamérica entera. Bueno, sin más que agregar, nos despedimos hasta una próxima sesión. Les saludó Liliana García, Country Manager de Netix México, desde la Ciudad de México. Y Martín García, director de Netix Perú y Netix México desde la ciudad de Lima. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis. Gracias por compartir con nosotros. Gracias. Un abrazo y felicidades por su programa. Hasta la próxima. Vale.